Bienvenidos comunidad del Bayeriana y cada una de las personas que nos están viendo en las diferentes plataformas. Mi nombre es André Quiagain y hoy tengo el honor de estar con... Mi nombre es Ana Paula Cano y esto es Un Voto por Guate. El día de hoy estaremos entrevistando al candidato presidenciable por la coalición WINAC URNG Maíz y pues hoy nos acompaña Amílcar Pop. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por el espacio y siempre es un gusto compartir nuestras propuestas y reflexiones. Nuevamente bienvenido, Amílcar. Para ponerlo un poquito en contexto, nosotros le pasamos una encuesta a los estudiantes del Bayerianos para ver cuáles eran sus intereses en un plan de gobierno, qué buscan en el próximo presidente del país. Y pues el reflejo de estas encuestas es lo que le vamos a preguntar el día de hoy. Muy bien, perfecto. Pues empecemos con la primera pregunta. Según el informe de Transparencia Internacional, Guatemala se ubica en una posición bastante baja en percepción a la corrupción. Entonces quisiéramos saber cuáles son sus propuestas para combatir la corrupción y también para fortalecer el Estado de Derecho. A ver, nosotros hemos diseñado varias acciones y planes dentro de nuestro marco plan de gobierno, pero creo importante partir de un par de ideas antes, como cuando uno quiere vivir en un espacio, en una casa y la quiere rediseñar, ¿no? Y es lo mismo el Estado. Nosotros creemos en la necesidad de la reestructuración profunda del Estado. El Estado nace bajo principios y objetivos distintos a los que aspiramos todos los guatemaltecos. Un Estado que se basó en la exclusión, en un racismo profundo, bajo condiciones patriarcales claramente definidas. Y eso ha ido transformándose poco a poco. Entonces nuestra visión es sumarnos a un proceso de transformación y reconocer que el Estado nace al servicio de un grupo de élites económicas. Así nació el Estado. Y lo transformaron como un instrumento de beneficio propio hasta la fecha. Claro, con sus variantes y variables. Podemos hablar de eso en detalle y en cifras. Pero en ese entendido, combatir la corrupción no es solo crear una comisión y un conjunto de denuncias. La corrupción es un cáncer que ya está hasta la médula del Estado y es parte ya, tristemente, de la tradición política de la mayoría de políticos. Entonces el aspirante político aspira a crecer económicamente a través de la corrupción mientras llega a un puesto público. Nosotros queremos cambiar radicalmente eso. Y no solo cuando gobernemos, porque entonces no cuidamos quiénes van a tomar los cargos. Nosotros hemos cuidado eso desde la conformación del partido. Todos nuestros candidatos pasan por un, no examen minucioso, sino un conjunto de criterios para garantizar que su objetivo no es el enriquecimiento vía el Estado. Entonces, para nosotros esa es una primera fase, antes de tener candidatos probos, candidatos comprometidos, con una visión propia de transformación de Estado. Las mismas instancias de Transparencia Internacional proyectan en sus análisis, y CEFI también lo comparte, que perdemos alrededor de 30,000 millones de quetzales al año en corrupción. ¿Y cómo? Primero, el robo o el soborno de comisiones por cada contrato, todos los contratos. Contratos de obra, bienes, servicios en el Estado son parte de la corrupción. Pero lo peor de todo es que se ha convertido en una práctica en todo el sistema. Hasta el maestro no puede robarse lo que hay, se roba tiempo. Entonces llega a trabajar a las aldeas a partir viaja el lunes, empieza a trabajar martes, miércoles, jueves en la tarde se va y ya no trabaja. Entonces, claro, no todos, hay mejores mecanismos de control ahora, pero hay un cáncer en el país. Entonces, la corrupción es el soborno, primero. La corrupción es la poca transparencia o la falta de transparencia en el Estado. Y nuestra primera decisión es transparentar la recaudación tributaria, primero. En Guatemala, el Banco Mundial dice que los verdaderos ricos pagan 1.5% de impuestos sobre la renta.
Los de la clase media y los pobres pagamos ahí 7%. ¿Por qué esa desigualdad? Eso hay que transformarlo. Solo ahí recuperaríamos unos 25 mil millones extras. Hay otros 25 mil millones que también es corrupción, salvo que es legal, legalizada. 25 mil millones en privilegios fiscales. Entonces, primera fase, funcionarios probos. Segunda fase, transparencia en la recaudación tributaria. Transparencia y publicidad en la recaudación tributaria. Recuperamos 25 mil millones en privilegios fiscales. Los vamos a eliminar, porque resulta que pagamos, por ejemplo, eso es corrupción, creo yo, la segunda o tercera industria más rentable del país es la avícola, la concentración del monopolio del pollo, y uno de los dueños acusados de controlar el país. Resulta que el Ministerio de Economía financia el famoso anuncio comercial del huevo, ¿no? Coma huevo y que coma todos los días huevo. Ministerio de Economía. O sea que nosotros estamos pagando esa publicidad de la segunda o tercera industria más rica del país. Eso no es justo. Eso es corrupción. Pero es legal. Es institucional. Entonces nosotros tenemos que desmantelar esa corrupción institucionalizada. Y ahí recuperaríamos de esos 25 mil millones de privilegios fiscales, devolución del IVA al azúcar, devolución del IVA solo al círculo cafetalero exportador, que no llega al productor, por ejemplo. Debemos empezar a quitar esos privilegios. Si avanzamos en eso y que nuestros funcionarios sean probos y mecanismos de control más eficientes, lo último va a ser la búsqueda de denuncia y sanción. Ahí ya depende también de otro poder de Estado al cual pues, no podría opinar. Entonces, tenemos que entender que la corrupción no se combate creando una comisioncita, un denunciante. Pasé 8 años en el Congreso y durante 8 años ni un diputado ha superado lo que hice. Más de 100 denuncias por corrupción, incluido el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Valdetti. Todavía hay como 8 alcaldes en la cárcel de los 26 alcaldes que llevé a juicio por corrupción. Pero entendí también que eso no resuelve el problema, porque es la obra de teatro. Condenamos al actor, pero ahí viene otro que se pone el mismo traje y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, hay que tener capacidad de entender el sistema. Hay que cambiar legalidad, práctica política y transformación institucional. Ok, perfecto, me parece bastante interesante de que usted plantea atacar el problema de raíz, porque es una plaga totalmente lo que se esparce la corrupción. Bueno, dentro de los intereses de los estudiantes también se encuentra el desempleo juvenil, ya que según informes de la INE, la tasa de desempleo juvenil ha estado alarmante para los estudiantes, ya que a uno le solicitan pues bastantes años de experiencia para su primer experiencia laboral. Entonces, ¿qué propuestas trae para reducir la tasa de desempleo juvenil? El desempleo es un factor de un sistema y de nuestro modelo económico, que ha generado también la ausencia de empleo y oportunidades, la fuga de cerebros y talentos del país y la migración irregular. Nosotros estamos pensando transformar 2 ministerios, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, y en un tercer nivel de transformación el Ministerio de Educación. Tenemos los índices y contenidos en educación de los más lamentables en América Latina. Un retraso en la educación de 50 años. No hemos avanzado. Aquí, si uno quiere crecer, tiene que pagar caro, ¿no? Sus posibilidades y capacidades. El Estado debe ser el ente que garantice capacidades en la población. Nuestro problema sí es empleo, pero es un problema que al verlo de manera integral, también tenemos que forjar las capacidades del que busca empleo. Porque un joven que se gradúa de quinto bachillerato quiere producir, quiere ganar dinero. ¿Y qué va a hacer? No aprendió nada. El quinto bachillerato en la educación pública hoy en Guatemala no sirve para nada. Es solo alfabeto, solo sabe leer y escribir, pero no va a producir nada. Entonces tenemos que reformar y transformar el sistema educativo y transformar los 2 ministerios que decía. El Ministerio de Economía, ustedes pueden ver sus índices de inversión y de los gastos. El Ministerio de Economía solo impulsa cierto nivel del emprendimiento económico
Y lo mismo agricultura. Terminamos pagando lo que les estoy diciendo, ¿no? Y favoreciendo las grandes industrias y no a la población. Entonces, con esas cantidades que mencioné al principio, no tenemos ningún problema como país de invertir. Por lo menos estamos pensando nosotros 20 institutos tecnológicos en distintas materias. Dependerá de las regiones. Para formar a jóvenes con capacidades para que inmediatamente incursionen en el mercado, no solo en el mercado laboral, sino en la productividad del país. Por ejemplo, si somos capaces de la recaudación tributaria transparente, reducción de corrupción y transformación del presupuesto, podríamos invertir unos 5.000 millones de quetzales para la reactivación económica de manera horizontal. Aquella reactivación económica de la riqueza en cascada, de la teoría neoliberal, ya está más que demostrado que no es cierto, no se puede. Lo que tenemos que hacer es expandir capacidad productiva y mecanismos de intercambio de lo que se produce. Eso es, algunos le llamarán mercado libre o libre mercado, pero tenemos que generar competencia, tenemos que generar capacidad. Entonces, en tanto el Ministerio de Agricultura, yo en nuestro plan de gobierno le llamo a un proceso de industrialización del país. Guatemala sigue con el asadón y el arado, y nuestros gobiernos, como este presidente, regalando asadones todavía. Hace 200 años el planeta entró a la industrialización. Entonces Guatemala debe industrializarse y el Estado debe promover equipo, tecnología y capacidad. Con esos dos ministerios y en el auxilio del Ministerio de Educación generaríamos capacidad, mecanismos de inversión apoyando a los pequeños y microempresarios, jóvenes especialmente, mujeres, y eso reactiva un proceso de expansión económica. Entonces, vende más el carnicero, vende más el panadero, y el panadero al vender más contrata más gente, etcétera. Y la tecnología avanza, los estudiantes buscan especializarse y vamos sumando en un ejercicio de expansión económica. Sé que no es inmediato, pero nosotros estamos en contra de los mecanismos asistencialistas que solo generan manipulación política. Sí, así como dice el dicho, Roma no se construyó en un día. Entonces, pero con pequeños pasos vamos a avanzar. Y tocó algo muy interesante que va relacionado con la siguiente pregunta, que es la innovación y la tecnología. Según el Global Innovation Index, Guatemala se encuentra rezagada en comparación a los otros países de la región, ni siquiera mundiales de la región, en cuestión a innovación y tecnología. ¿Qué estrategias trae para fortalecer la investigación, la innovación y también que esto sea adoptado por los emprendimientos de Guatemala? Nosotros tenemos que vernos en el mundo más globalizado y a partir de capacidades regionales. No podemos vernos en un mundo aislado. Tenemos muchas riquezas, 2 mares, o sea, 2 océanos a la par. En principio eso es peligroso por el cambio climático y somos el segundo país más vulnerable en el planeta. Pero si sabemos aprovechar eso, nosotros como país tenemos grandes posibilidades de crecimiento económico. Y mejor aún si hacemos alianzas regionales. Yo estuve apoyando y avanzamos en algunos temas a pesar del descrédito que tiene. Soy actualmente diputado al Parlamento Centroamericano. Estamos apoyando los programas que fortalecen el Consejo Universitario de Centroamérica para mejorar y multiplicar, y el Consejo en Ciencia y Tecnología, para multiplicar, pero realmente invertir en esas posibilidades y generar alianzas en el mundo. Hay países que tienen mucha tecnología, tienen mucha capacidad y nos la pueden trasladar, incluso podemos comprar, tenemos que invertir en eso. Entonces, primero, tenemos una visión regional centroamericana para activar estos sistemas. Y segundo, el Estado debe transformarse. Por ahí hemos escuchado a un candidato que voy a llenar de tablets el país. Ya hubieron fondos en el Ministerio de Educación. Hay institutos en Quiché y en Huehuetenango. Las computadoras se están destruyendo solas porque no hay energía eléctrica. Ni siquiera internet, o sea, no hay energía eléctrica. Entonces, ¿cómo vamos a repartir tablets? Sí, necesitamos tecnología, pero la solución es integral. Es un proceso y un sistema que hay que transformar e invertir. Entonces, nosotros sí que creemos que es importante generar mayores espacios de investigación, financiar incluso con acuerdos entre las universidades públicas y privadas, generar espacios de intercambio y generar las capacidades de jóvenes en competencia con algunas alianzas en otros países
tengo claridad de eso, sí he sido profesor invitado en universidades de Europa, y me parece extraordinario cómo los estados invierten en la investigación, en la creatividad de sus estudiantes, y Guatemala pues los expulsa, ¿no? Entonces sí tenemos claridad en eso, tenemos identificado en el presupuesto un fondo extraordinario para generar esos intercambios también. Ok, muchas gracias por aceptar la invitación, diputado Ana Paula. Pues agradecemos muchísimo su tiempo y que haya podido estar aquí con nosotros para ayudarnos a poder informar a toda nuestra comunidad, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Bueno, y para despedirnos de todas las personas que están viendo, Amilcar Pop, ¿cómo se describe en 3 palabras? Soy persistente, disciplinado, me gusta trabajar, y me trazo objetivos y casi que no descanso hasta alcanzarlos. Muchas gracias, Amilcar, nuevamente por aceptar la invitación y estar aquí. Y a cada una de las personas que nos están viendo, recuerden, investiguemos, analicemos para que este 25 de junio tengamos un voto por Guate.